Hola con todos, hoy vamos a hablar sobre la transferencia de masas. La transferencia de oxígeno en los fermentadores, los factores que afectan la velocidad de operación en los bioreactores se debe a la velocidad de transferencia, ya sea por factores físicos y químicos que cambian el KL, cambian el área interfacial y cambian la fuerza impulsora de la transferencia de materia. Como primer punto tenemos las burbujas, en la cual la eficiencia de la transferencia de materia, ya sea en gas líquido, dependen de las características de las burbujas, ya que las burbujas afectan en gran mayoría el KL y el área interfacial. Como podemos ver en la imagen, en un cultivo aerobio, el rodete provoca la dispersión del gas en el recipiente y posteriormente las burbujas circulan en el medio líquido. El tamaño de las burbujas pueden ser pequeñas y grandes. Las burbujas pequeñas crean elevados contenidos de gas y estas presentan una máxima área interfacial, poseen velocidades de adhesión bajas, mayor resistencia en el líquido y mayor tiempo para la disolución del oxígeno. También tenemos burbujas pequeñas de menos de 1 milímetro de diámetro que causan inconvenientes en la concentración de oxígeno, dado que estas burbujas generan un equilibrio con el medio de forma rápida, por lo que el contenido del gas no refleja la capacidad de transferencia. Por otro lado, las burbujas grandes se utilizan en cultivos viscosos. Estas burbujas, también tenemos otro tipo de burbujas que es del menores a 2 y 3 milímetros, los cuales generan un efecto en la tensión superficial, dominando el comportamiento de las burbujas. Y como dato importante, las burbujas son esferas rígidas con superficies inmóviles y sin circulación interna del gas. La superficie de las burbujas rígidas del valor K son bajos, de modo que K disminuye. Como segundo punto tenemos la inyección de gas, mezcla y propiedades del medio, donde los procesos físicos del fermentador que determinan el tamaño de las burbujas, ya sea por la formación de burbujas, dispersión de gas y coalección. La formación de burbujas se da por diferentes tipos de difusores, ya sea por tuberías abiertas, tubos perforados, difusores de poros, entre otros. Ya, como podemos ver en la imagen, existen diferentes tipos de difusores dependiendo del tipo de rodete. Aquí tenemos tres puntos importantes, que es la colección, que reduce el área interfacial y disminución del contenido de gas, y esta va a depender del tipo de líquido. Por otro lado, los líquidos no coalescentes no permiten la unión de dos burbujas, la cual es inducida por las sales. Otro problema es la cual existe inundaciones del rodete, lo cual indica que la capacidad de utilización del gas por el agitador es menor. Es menor a la introducida, la cual conlleva que la zona del rodeado del rodete no entre en contacto con el líquido y también disminuye la calidad de la mezcla y la dispersión del gas. Aquí tenemos un ejemplo de la figura A, donde tenemos un NI bajo y un caudal de gas alto, lo cual conduce a que el gas vuelva al rodete sin dispersarse y la corriente de flujo encontrado domine el área ascendente alrededor del eje del agitador. Y por último tenemos las burbujas, las cuales o sea, el gas en contacto con las palas del rodete tienden a disminuir el coeficiente de retardo con el giro del rodete, además disminuye la potencia. Las palas giran con fuerza y las burbujas son lanzadas posteriores al líquido y baja la dispersión en sí. Entonces, una de las
correctas formas del difusor el difusor tiene que estar por debajo del agitador, y ya que no genera un efecto en la transferencia de masa, pero sí aumenta la velocidad del agitador y el KL. Otro de los factores que afecta son los agentes de antiespuma, donde, donde la mayoría de los medios de cultivos produce una gran cantidad de espuma en sí. Y como podemos ver en la imagen, una excesiva cantidad de espuma flotante sobre el fermentador proporciona una vía de acceso a los microorganismos y produce un bloqueo en la salida de los gases, por lo que los antiespumantes reducen la formación de espuma, pero afecta la superficie química de las burbujas y su tensión a coalexar. Los antiespumantes son sustancias fuertes que disminuyen la tensión superficial y disminuyen el diámetro de las burbujas, generando mayor área interfacial. Los antiespumantes con sílice disminuyen el KL, y una de las soluciones sería utilizar discos rotativos, que son más utilizados en lo que es en espumas moderadas, pero esta genera un consumo mayor de potencia y destruyen las burbujas. Ya. Las temperaturas de fermentación aerobia afectan tanto la solubilidad del oxígeno, CaL, y lo que es el coeficiente de transferencia de materia, KL. Un aumento de la temperatura provoca una disminución drástica del CaL y una disminución de la fuerza impulsora de la transferencia de masa. Por otro lado, si la temperatura es por encima de los 40, induce a un aumento de la difusión del oxígeno en la película líquida que rodea las burbujas, disminuyendo el KL, por lo que el rango óptimo es entre 10 y 40. Aquí tenemos lo que es la presión del gas y la presión parcial. En la aireación de los fermentadores afecta al CaL y la relación de equilibrio en soluciones líquidas diluidas, que se basan en lo que es la ley de Henry. La fermentación, para aumentar la transferencia de materia, se utiliza aire enriquecido o aire puro o oxígeno puro en sí. La solubilidad del oxígeno podemos aumentar ya sea por la inyección de aire comprimido a alta presión mediante una bomba. Como nota importante es que es posible que el cultivo sufra un efecto de inhibición por el exceso de la presión parciales de oxígeno altas. La presión de células se debe a que la transferencia de oxígeno se ve afectada ya sea por la morfología y la concentración. Las células presentan morfologías complejas, lo cual presentan menor velocidad de transferencia, y las células también interfieren en la ruptura y coalición de las burbujas. Además de que también las células disminuyen el área de contacto entre el gas y el líquido por la formación de una capa interfacial. Y como dato importante, el valor de KL varía ya sea con la concentración de la célula, sustrato o producto, varían durante la fermentación. A continuación, Bien, para hablar de la medición de la concentración de oxígeno disuelto, sabemos que la concentración de oxígeno, CaL, en fermentadores se mide generalmente mediante el denominado electrodo de
oxígeno disuelto. Bien, existen dos tipos que son de uso común, los electrodos galvánicos y los electrodos polarigráficos. Para ambos casos existe una membrana permeable al oxígeno que va a separar al fluido de la fermentación del electrodo. En este caso, el oxígeno va a difundir a través de la membrana hacia el cátodo y va a reaccionar para producir una corriente entre el ánodo y el cátodo que va a ser proporcional a la presión parcial de oxígeno existente en el caldo de fermentación. Dependiendo de las condiciones de flujo existentes en el medio, las propiedades del líquido y la velocidad de utilización de oxígeno por la sonda pueden producir una capa límite de líquido en la interfase entre la sonda sólida y el líquido. Como se observa en la figura, el suministro de moléculas de oxígeno desde el medio al cátodo es en sí mismo un proceso de transferencia de materia, puesto que no existe un movimiento de fluido en la materia o solución electrolítica y escaso movimiento en la película líquida existente en la interfase de membrana. La operación de la sonda se debe a la difusión de oxígeno a través de estas resistencias. Esto va a requerir tiempo, por lo que la respuesta de un electrodo a cambios repentinos en el nivel de oxígeno disuelto está sujeto siempre a un cierto retraso. El tiempo de respuesta al electrodo puede medirse fácilmente pasando por la sonda de un recipiente saturado en nitrógeno a otro saturado en aire. El tiempo de respuesta se va a definir como el tiempo que va a tardar la sonda en indicar un 63% del cambio total en el nivel de oxígeno disuelto. Para los electrodos comerciales esterilizables con vapor, los tiempos de la respuesta van a variar generalmente entre 10 y 100 segundos. Esta respuesta del electrodo puede mejorarse si es que el líquido de este se encuentra agitado, pues va a disminuir el espesor de la película líquida en la superficie de la membrana. También existen microsondas que van a permitir que el oxígeno disuelto, cuando es menor el tamaño del cátodo, va a ser menor la velocidad de consumo de oxígeno. Por ello, en los sistemas sin agitación se suelen utilizar microsondas. Estas sondas esterilizables con vapor se introducen directamente en los recipientes de fermentación para poder tener una lectura continua del oxígeno disuelto. Es indispensable que se deba repetir la calibración de vez en cuando debido a que el ensuciamiento producido por las células adheridas a la membrana o el ruido electrónico debido a las burbujas de aire pasen a través de la membrana y al ascenso de la señal. La diferencia entre los electrodos galvánicos como polarigráficos van a medir la presión parcial del oxígeno disuelto en la tensión de oxígeno en el caldo de fermentación y no a la concentración de oxígeno disuelto. Por ello, se debe convertir la respuesta a concentración y que sea necesario conocer la solubilidad del oxígeno en el líquido a la temperatura y a la presión medida. Mm, Bueno, ahora, la diferencia de concentración es la fuerza impulsora de la transferencia de oxígeno y como la diferencia es muy pequeña, es muy importante conocer el valor exacto de la solubilidad de este oxígeno y podemos observar la tabla de la solubilidad y constante de Henry para oxígeno en agua en una presión de 1 atmósfera. Ya. Entonces, el valor de la fracción molar del oxígeno en el aire es el valor que se encuentra en la pantalla, de igual forma a 1 atmósfera. Eh, y hay que recalcar que la ley de Henry describe el efecto de la presión parcial del oxígeno en una fase gaseosa sobre la solubilidad. Y además, se presenta aquí la tabla en la que observamos los valores de la solubilidad del oxígeno en agua al inyectar aire. Ahora, en cuanto al efecto de la temperatura,
la solubilidad va a disminuir al aumentar la temperatura y esta solubilidad del oxígeno en agua se correlaciona mediante la ecuación que podemos observar, que es el C asterisco AL y los valores que tenemos en pantalla, siendo CAL asterisco la solubilidad del oxígeno y T la temperatura. Además, en el efecto de la presencia de solutos como sales, ácidos o azúcares, es importante porque produce efectos en la solubilidad del oxígeno en el agua. Y tenemos la siguiente ecuación que es la que nos va a ayudar a corregir los valores de la solubilidad del oxígeno en el agua por los efectos ya sean catiónicos, aniónicos o sea por algún tipo de azúcar en el presente. Y luego ya tenemos nuestras referencias. Muchas gracias.